Una de las publicaciones más antiguas y más prestigiosas de los Estados Unidos, The Atlantic, ha hecho una serie de artículos de opinión sobre la posición en la que, después de meses de guerra con Irán o operación militar o incursión militar dentro de Irán, en qué posición se encuentran los Estados Unidos y Donald Trump. Y hay que decir que lo que concluye The Atlantic, o al menos este autor que les voy a mostrar enseguida, es que Donald Trump está tratando de buscar una salida negociada que más bien no es otra cosa que una rendición. Quiero mostrarles el texto y así está titulado. El objetivo final de Trump es la rendición. Parece buscar escaparse sin que los estadounidenses se den cuenta de la magnitud de esta derrota. Y de hecho, hacia el final del texto dice que esta es la razón por la cual ahora estamos escuchando hablar de Cuba por todos lados. Donald Trump, que si Cuba para aquí, que si Cuba para allá, que si los medios Cuba, porque hace falta distraer la atención, cambiar la atención de lo que está siendo una humillante derrota o simplemente una rendición de parte de los Estados Unidos, que está cediendo la hegemonía en esa zona que ahora va a controlar mayormente Irán, un adversario de los Estados Unidos. De todos los escenarios posibles, este que está ocurriendo hay que decir que es el más negativo para los Estados Unidos y lo hemos estado cubriendo acá en nuestro canal. Pero quiero utilizar algunos argumentos del texto de Robert Kagan, que es el autor de este artículo. Y él inicia su texto hablando de una reunión por teléfono, una llamada por teléfono que hubo entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu hace aproximadamente 2 días. Y en esta llamada, Donald Trump le dice a Netanyahu que está cuadrando, negociando una carta de intención con los iraníes para hacer un cierre formal de la guerra. En otras palabras, se está acabando las operaciones militares en Irán y permanecen los ayatolá, permanece el régimen iraní ahí mismo donde estaba antes de los bombardeos. Y la siguiente fase es que después que pongan fin a esta guerra formal, o a formalmente al fin de la guerra, pues lo que va a venir es un periodo de 30 días donde van a estar negociando sobre el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Hormuz. Ojo, esto era lo que Donald Trump no quería. Donald Trump estaba exigiendo que para que hubiera un cese al fuego, para que hubiera un fin de la guerra, los iraníes tenían inmediatamente que ceder el programa nuclear. Tenían que decir que que no iban a continuar con aspiraciones nucleares y todo lo demás. Y los iraníes lo que estaban diciendo era, mira, vamos a dejar de meternos bombazos, vamos a dejar de meternos misilazos y atacarnos uno a otro y vamos a darnos tiempo para negociar, para hablar, para ver qué vamos a hacer al respecto, pero no es de nuestro interés ceder el programa nuclear iraní. Y lo que hacia donde esto se está moviendo, cuando Donald Trump coge la llamada de Netanyahu y le dice, oye, esto es lo que va a pasar, son los términos de los iraníes, lo cual revela que los iraníes son los que están negociando desde una posición de fuerza y por eso está concluyendo este autor que Donald Trump lo que está haciendo es básicamente rindiéndose. Y que pudiera pasar, ¿no?, que a efectos de relaciones públicas, a efectos de imagen, pues Donald Trump lanzara algún tipo de ataque contra Irán, pero esto sería algo performativo, teatral, para tratar de salvar las apariencias. Y este es el cálculo que están haciendo los iraníes. Por eso, cada vez que Trump mandaba la propuesta de cuáles tenían que ser las condiciones del alto al fuego, los iraníes respondían con una trompetilla, se burlaban de Trump y le mostraban opciones maximalistas para ellos, o sea, toda su lista de deseos, incluyendo reparaciones para Irán por los daños causados por la guerra. Porque los iraníes estaban calculando de que ya Donald Trump no tenía el valor, el atrevimiento, ni el apetito de riesgo de lanzar otro verdadero ataque real contra Irán. Y efectivamente esto parece que es lo que va a suceder, que es que van a aceptar los términos de Irán, mientras dicen Cuba por aquí, como el conejo del mago, ¿no?, para que tú no prestes atención. Pues parece que lo que va a pasar es efectivamente que Trump va a tener que asumir las condiciones. Y de hecho el autor del texto lo dice. El juego final, el endgame, en este caso es un eufemismo, o sea, una palabra que trata de esconder el verdadero sentido o contenido de la cuestión, que es una rendición.
Y él pone bien claro qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando inicialmente Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán, Irán tiene represalias, ataca una de las plantas procesadoras de gas natural más importantes de Qatar. Y el autor del texto dice, aquí se acabó la guerra. Porque en ese momento Donald Trump dijo, no ataquen más la infraestructura energética de Irán. En ese momento habían probado dónde estaba el máximo del umbral de riesgo y de dolor de Donald Trump, y por lo tanto ya los iraníes sabían que tenían clara cuál era la llaga, dónde tenían que disparar para que el hombre saltara y se rindiera. Y efectivamente eso parece que es lo que está sucediendo. Y lo voy a leer directamente del texto. Los líderes de Teherán llevan 2 meses calculando que Trump no lanzaría otro ataque y por ello no han hecho concesiones pese al daño que sufrieron tras 37 días de incesantes ataques. Y también dice, bueno, que Trump haya respondido que sí, que va a dar 30 días de alto al fuego, conversaciones, 30 días más después para ver todas estas cuestiones que quedan pendientes. Lo que está haciendo es dándole 30 días a los iraníes para fortalecerse, para coger más dinero con los peajes en el estrecho de Hormuz, para rearticular todo lo que perdió y para tener que enfrentarse en definitiva 30 o 60 días después a un adversario mucho más formidable de aquel que ya lo hizo recular abiertamente. Entonces, esto difícilmente se puede ver de otra manera que una salida, una huida, una retirada. Y lo dice el propio autor, dice, Irán está utilizando el periodo de alto al fuego para normalizar su control sobre el estrecho de Hormuz, algo que no existía antes, O sea, esto de Irán cobrando los toles, los peajes, eso no existía antes. Antes se respetaba, de hecho se pensaba que Estados Unidos era el que garantizaba el libre comercio por los mares del mundo, pues ahora eso ya no está. Ahora Irán dentro de la región es el superpoder. Los Estados Unidos ha quedado vergonzosamente demostrado que no puede hacer nada al respecto y por lo tanto Irán va a poner sus condiciones. Y cuando digo Estados Unidos es Donald Trump. O sea, no vamos a llamarnos a contar que ningún otro presidente antes había caído en esta trampa. Dice que el autor que también va a obligar a los países a importadores de petróleo a establecer acuerdos con Teherán y cobrar tarifa a los buques de naciones que no tienen tales acuerdos. En otras palabras, la gente va a tener que ir a cuadrar caja con los iraníes, con los ayatolás. Van a tener que cuadrar caja, van a tener que hacer acuerdos y eso, por supuesto, va a debilitar el aislamiento y las sanciones que tenía Estados Unidos contra Irán. O sea que ya ni siquiera la guerra económica va a ser tan efectiva como lo era antes. Ya no solo tenemos un Irán fortalecido controlando el estrecho de Hormuz, que demostró que podía pasarle por encima a los Estados Unidos, sino además un Irán que ahora tiene una palanca muy fuerte para chantajear y presionar a los países de la región y a los países del mundo para que tengan que establecer este tipo de acuerdos con ellos, que los va a hacer inevitablemente distanciarse de Estados Unidos o de Tel Aviv, o sea, de Israel. Dice, Trump ha dejado claro que no tiene intención de luchar para reabrir el estrecho de Hormuz. Y esto va a comenzar la estampida para conseguir buenos términos de todos estos países que dependen del petróleo del Medio Oriente con Teherán. Aquellas naciones actualmente aliadas con Estados Unidos y amigas de Israel sentirán presión para distanciarse y hacer las paces con Irán. Las sanciones internacionales contra Irán colapsarán y aún más dinero llegará a las cuentas del país a medida que su nuevo papel central en la economía global se normalice. Al cabo de 30 días, la mayor parte del mundo tendrá interés en el nuevo acuerdo y se opondrá a cualquier reanudación de las hostilidades, incluso en el improbable caso de que Donald Trump quisiera volver a la guerra. El presidente también puede esperar cambiar el tema lanzando una operación militar, esta vez contra el gobierno de Cuba. Y de hecho, los medios de comunicación han comenzado a escribir más sobre Cuba que sobre el desastre que se está desarrollando en Irán. La guerra en Irán puede terminar siendo el golpe más devastador a la seguridad de Israel en su breve historia. En la trayectoria actual, Irán saldrá del conflicto muchas veces más fuerte e influyente que antes de la guerra. Este es el resultado de meterte donde tú no sabes. Donald Trump es un ignorante patológico.
el otro día estaba diciendo que en Cuba no pasaban ciclones y huracanes cuando lo que más pasa en Cuba son ciclones y huracanes. Él no sabe qué está haciendo, como no sabía en Irán en lo que se estaba metiendo, como él pensó que él era especial, el Mesías, el enviado de Dios, el tocado por las divinidades y que por lo tanto los iraníes con él se iban a tirar de rodillas, iban a dejar abierto el estrecho de Hormuz y él iba a marchar sobre este nuevo arco de triunfo que quiere hacerse. El tipo que le ha entregado la derrota más humillante de la historia a los Estados Unidos está haciéndose un arco de triunfo con el nombre de él como si fuera el gran conquistador, el gran emperador. Él pensó que le iba a pasar todo esto como si fuera un videojuego y por ahí van las cosas, ¿no? Y lo que ha entregado, lo que realmente le ha traído a los Estados Unidos es la derrota estratégica más humillante que ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Vietnam no le llega ni a las medias a lo que ha provocado Donald Trump y los trumpistas con todo esto. Y bueno, ahora parece que con Cuba quiere un poco que distraer la cosa. Oye, Cuba, voy a lograr algo con Cuba. Pero si el tipo no sabe ni qué pasa en huracanes por allá, si le están vendiendo que una operación militar en Cuba, a pesar de los mejores deseos de aquí, de Miami, que quiere que se lleven a Raúl Castro en un helicóptero y a Díaz-Canel en un rayo de eso de ovni que succiona a la gente y que no va a pasar nada y que con eso va a resolver todos los problemas, que esa es la idea que tienen aquí en Miami, que yo no sé de dónde la sacan, no, pero bueno, tienen esa aspiración, a lo mejor de la desesperación y todo eso. Yo diría que Donald Trump debería pensarlo otra vez. Porque si después de meterse en este ridículo en Irán, le pasa lo más mínimo en Cuba, y no estoy diciendo que Cuba vaya a soltar drones ni nada de eso para aquí, para el sur de la Florida. Estoy diciendo que tú metas a las fuerzas Delta y de pronto los 33 que te hicieron resistencia en Venezuela se sumen por unos cuantos más y te maten un solo fuerza Delta, la gente se va a preguntar para qué murió un estadounidense en esta operación. Y ojo, yo entiendo la situación terrible en la que está Cuba, 20 horas de apagones, el gobierno cubano lleva años metiendo la pata sin querer cambiar, hablando de la continuidad. Cuando el Congreso del partido que dijeron que tú ibas a hacer continuidad, yo dije, aquí también se volvieron locos y obviamente parece que se han vuelto locos, ¿no? Por mantener todo esto. Pero lo cierto es que ahora están en una posición que probablemente, al igual que los iraníes, digan, mira, yo voy a mantener la trinchera, yo voy a mantenerme sin cambiar nada, voy a dejar que pase el tiempo, que este individuo se debilita por hora. Y si tiene el atrevimiento de lanzarme una operación quirúrgica, pues tal vez, a menos que lo vendan, porque a lo mejor venden a Díaz-Canel, a lo mejor venden a Raúl, yo no sé. En Venezuela estaba todo cuadrado y a Maduro lo pusieron en bandeja de plata. Yo sospecho que en Cuba no va a ser tan fácil, pero no lo sé. Yo no sé porque yo no estoy ahí. Pero si no existe eso y Donald Trump se tira a la my love, ahí se tira a la locura, al ignorante, a ver qué pasa, y no le sale bien, oye, van a ser dos tremendos ridículos y a lo mejor con uno tú puedes arrastrarte, pero con dos, eso me hace pensar a mí que Donald Trump, que tampoco ha mostrado tener demasiado apetito de riesgo, a lo mejor trata de buscar una negociación incluso más beneficiosa para los gobernantes de La Habana de lo que pudo haber sido dado de Obama o cualquier cosa parecida. Pero no lo sé. Realmente tengo que asumir y estar preparado, todos nosotros también, para el peor de los escenarios, porque esta gente son gatillo alegre y la verdad que el nivel de ignorancia que tienen los puede llevar a cualquier tipo de cosa. No obstante, es momento de admitir que Donald Trump ha embarcado a los Estados Unidos, que las cosas parecen ser el peor de los escenarios posibles y que no podemos tampoco dejarnos distraer con cualquier cosa que traiga y hay que señalarlo directamente porque esto va a traer consecuencias muy graves a los Estados Unidos por generaciones y hay que comenzar a entenderlas y a procesarlas. Por el momento, pues parece que Donald Trump ha sacado bandera blanca y es lo único que le queda en su arsenal. Eso y la distracción y parece que tratar de cogerla con el que piensa que es el vecino más débil. Veremos cómo salen las cosas. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si les gusta nuestro contenido, regálenos un like, suscríbase. Nos vemos bien pronto.